Buenos días para todos. Qué rico volvernos a encontrar un día más, un día que el Señor nos ha regalado para poder descansar y poder estar aquí reunidos esta horita. Pues bueno, pendientes y dispuestos en el corazón, nuestros oídos, para que podamos escuchar lo que el Señor nos quiere venir a decir. Entonces, demos comienzo a la liturgia de este día, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a Papito Dios que nos oriente. Primeramente, pues queremos presentarnos. Mi nombre es Claudia Delgado. Participo en el grupo de oración Fuentes de Misericordia en Fusagasugá. Nosotros estamos dirigidos por un laico muy comprometido, se llama Norman Munevar, una persona que nos orienta, que nos dirige, que nos va llevando poco a poco a los pies de Jesús, a los pies del Señor. Y eso es lo que buscamos en estos momentos y en estos raticos que nos reunimos en la mañana para también seguir esa huella, para poder entender nuestra misión, para poder entender a qué nos ha llamado el Señor. Eso es lo que tenemos que todos los días pedir, todos los días clamarle a Papito Dios que muestre nuestro propósito, el propósito de Él en cada uno de nosotros, que podamos ser verdaderamente, como nos va a hablar hoy el Evangelio, que podamos ser esos verdaderos seguidores de Cristo, esos verdaderos cristianos como en aquella época nos bautizaron, porque vamos a ver muchas cositas en la liturgia de hoy. Entonces, pongámonos en las manos de Papito Dios, pidámosle a Él que sea Él el que nos oriente, que sea Él el que nos dirija, que sea Él el que esté siempre presente en nuestras vidas, que nosotros seamos dóciles al llamado del Espíritu Santo, que seamos dóciles a ser obedientes, a llevar la palabra, a llevar nuestro testimonio por donde estemos y por donde caminemos. Papito Dios, en esta mañana me quiero entregar en tus preciosas manos, Señor, que yo me abaje para que tú puedas crecer en mí, para que seas tú, Señor, que seas tú utilizando mis labios, mi corazón, todo mi ser y todo lo que soy, para que seas tú, Señor, quien hables, quien toques nuestro corazón, quien toque nuestra mente, quien toques todo nuestro ser, amado Jesús. Te coloco en tus preciosas manos, Señor, este día. Te doy gracias por la noche que nos regalaste, te doy gracias por el descanso que nos has dado. Gracias, amado Señor, porque sabemos que siempre estás ahí, que tú nos amas, Señor, que tú nos proteges, que tú nos llenas de ti, amado Señor. Papito Dios, yo quiero entregarte con todo mi amor esta comunidad, te entrego cada persona, cada familia, cada persona que más tarde nos va a escuchar, que más tarde va a ver este video, Señor, que seas tú tocando esos corazones en cualquier momento, Papito Dios, en cualquier momento que abran estos audios, amado Jesús, para que seas tú haciendo la obra en cada uno de nosotros. Señor, nos disponemos a escucharte, nos disponemos a hablarte, Señor, también desde nuestro corazón. Bendito, alabado, glorificado sea el santo nombre de Jesús. Señor, gracias por este momento. Gracias, Señor, por las personas que se reúnen. Gracias, Señor, por todos los que estamos en sala. Te colocamos nuestras familias, te colocamos el mundo entero, Señor, porque sabemos que este mensaje tú lo estás llevando al mundo entero, Papito Dios. Gracias, amado Señor. Bendito seas, glorificado seas. Bendito seas, Señor. Amén. Bueno, entonces vamos a escuchar las lecturas que nos corresponden y vamos a ir pidiéndole al Espíritu Santo que nos vaya orientando para que después participemos. Entonces, hacemos la primera lectura. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días fueron muchos los que se convirtieron y alabaron la fe y abrazaron la fe. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía.
Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simeón llamado Niger, Lucio, el Sirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día que estaba celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: apárteme a Bernabé y a Saulo para la hora que para la hora que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Levanto mis manos, mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor revela a las naciones su justicia. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme ni reposa, el guardián de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor te guarda a su sombra, está a la derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y siempre. El Señor revela a las naciones su justicia. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto del monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelabro y que él alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces vamos a tomar unos minuticos para escuchar lo que nos dice el Espíritu Santo y podamos participar.
Bueno, ya dispuestos con nuestro corazón, podemos empezar a participar. ¿Quién quiere hacer la reflexión de las lecturas? Bueno, no veo manitos. ¿Quién desea empezar? Claudia, yo, Gonzalo. Gonzalito, bienvenido. Buenos días, hermanitos, comunidad. A mí la liturgia de hoy en general me invita a tener en cuenta el llamado del Espíritu Santo y siempre darnos cuenta que el Espíritu Santo Dios nos puede llamar por medio del Espíritu Santo individualmente o en comunidad. Y tener en cuenta que este llamado del Espíritu Santo nos fortalece en la fe y nos respalda en todo momento. Y siempre para escuchar este llamado, debemos siempre toda actividad, todo momento, sea en comunidad para las oraciones, sea para ir a visitar a un enfermo, sea para una misión, tratar de estar siempre, no tratar, sino estar siempre en oración, que de esta manera nos vemos más ese llamado, sentimos más ese llamado, ese encuentro con Dios. Nunca hacer las cosas así de buenas a primeras, sino siempre en oración. Y sea para la misión en nuestra comunidad, en las cosas de Dios, o también en nuestras decisiones, que muchas veces tomamos decisiones sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta lo que nos dice el Espíritu Santo, sin de buenas a primeras. Entonces, para mí me invita hoy la liturgia es a tener muy en cuenta la oración para cualquier decisión y cualquier trabajo o misión que vayamos a hacer. Y cuando es en comunidad, pues a los hermanos que ha escogido el Espíritu Santo, siempre hacer oración por ellos e imponer las manos para de esta manera tener más fortaleza en esa misión que nos ha dado Dios por intermedio del Espíritu Santo. Y también nos invita el Evangelio y el Salmo a proclamar y a gritar y a aclamar que ha llegado el reino de Dios, siempre con mucha fortaleza y no callarnos para nada. Aclamar el reino del Señor, las victorias que nos ha dado, y también nos invita a que siempre las enseñanzas que nos dan y lo que aprendemos de la palabra de Dios y en general, como lo recibimos gratis, siempre darlo gratis. No esperar retribución económica ni hacerlo si nos pagan o no nos pagan, sino únicamente muy gratis y con fe en que Dios nos está respaldando siempre. Amén. Amén. Muy bien, Gonzalito, muchas gracias. ¿Quién más? Celina, Bien, Claudita, pues, Celina, muchas gracias. gracias a ti. Muy buenos días, comunidad. Bueno, qué hermoso saludar a nuestros hermanos, no solamente a los de FUSA, que son hoy los que nos están dando como el ejemplo de seguir adelante en la lucha todos los días, diariamente. Y así, pues qué maravilloso contarle nosotros a nuestros hermanos de comunidad, a los que nos escuchan, a los que nos ven, que cada día nosotros estamos hablándole de diferente lugar, de diferente, puede ser de Bogotá, puede ser de otro lugar, pero asimismo hay otros que también reciben este alimento y lo participamos y lo compartimos fuera de nuestro país. Para mí me parece lo más grato y hermoso abrazarlos a ellos. Y qué maravilloso el ejemplo que hoy nos dan estas lecturas. Voy a empezar por la primera lectura.
por la lectura que nos está dando acá los Hechos de los Apóstoles. Cómo el Señor infunde esa elección. Y así nos pasa a nosotros también. El Señor nos da a cada uno de nosotros una misión. A propósito del día de ayer, sucedió algo como parecía chistoso en mi familia. Y llegó mi hermano, el menor, dijo, bueno, en conversación, yo quiero conocer cuál es el propósito de cada uno de ustedes. Estábamos reunidos tres, faltaba un hermanito, mi otra hermanita pues ya es fallecida, pero la trajimos a colación porque conocemos y sabemos, tenemos en clara cuál era su misión de ella. Entonces yo veo aquí, y fueron tres respuestas totalmente diferentes entre hermanos de sangre. Tres respuestas muy diferentes. Uno la tenía muy clara, el otro así como en medio dudas, y bueno, yo dije, yo voy por este camino porque heredo como el legado de mi papá, así. Entonces yo veo aquí en el Señor cómo infunde en cada uno de los elegidos ese propósito. Aquí el Señor, lo maravilloso que encuentro en esta primera lectura, es como a través del Espíritu Santo, el Señor hace una elección de Bernabé y de Saulo. ¿Cómo los trae? ¿Cómo los acoge? ¿Cómo los lleva? ¿O cómo los introduce para el plan del Señor? Y les dice a ellos, sepárenmelos, prepárenmelos, búsquenlos y tráigamelos. Qué maravilloso cuando el Señor nos dice a nosotros también eso. Vengan que yo los acojo. Los necesito porque cada uno de ustedes tiene un propósito. Yo soy ese respaldo de ese propósito. Yo soy, nos dice el Señor a través del Espíritu Santo, el quien va a colocar esa intención, las misiones por donde van, lo que el servicio, cómo lo debemos ofrecer y cómo los colocamos en la palabra del Señor, porque no somos nosotros los que hablamos, sino es el Espíritu del Señor como instrumento, nosotros lo somos. Así nos está llamando hoy, como llamó a Bernabé y a Saulo. Y a través del Salmo, hoy nos está invitando cómo el Señor se revela, cómo el Señor se manifiesta en los diferentes lugares. Aquí nos está hablando que el Señor revela a las naciones su justicia, pero aquí más que a las naciones, nos está hablando a cada uno de nosotros y a los lugares donde llega este mensaje, esta meditación diaria que el Señor nos propone. Aquí nos estamos acogiendo porque le estamos diciendo de dónde viene ese auxilio. Indudablemente del Señor, porque su misericordia siempre está en pie, siempre nos la presenta de día, de noche, en el momento que descansamos, en el momento que nosotros estamos activos todo el día y encomendamos siempre al Señor esos propósitos, esas acciones diarias y le pedimos al Señor que ojalá sean de ese agrado, porque queremos que eso que hacemos diariamente beneficie a quienes les hemos de servir y con los propósitos que nosotros preparamos diariamente traigan los mejores frutos y beneficios. Y a través del Santo Evangelio que nos dice San Mateo, hoy la palabra nos propone que somos nosotros para el mundo, porque así como lo fue el Señor, esa luz, esa lámpara, hoy también nos dice el Señor, esa lámpara ha sido encendida en cada uno de nosotros. ¿A través de qué? A través de la luz del bautismo. Nuestra fe está puesta ahí y el Señor nos está dando ejemplo cómo debemos transitar, caminar, llevarla, sostenerla, que nunca se nos apague. Eso es lo que el Señor nos está enseñando hoy. Esa lámpara es para ponerla al servicio, no para meterla debajo del celemín, ni ponerla por allá en el candelabro que sea el adorno. No, el Señor nos está hoy diciendo que nuestro propósito, nuestro servicio, nuestra predicación, sea esa luz de la cual el Señor nos infunde esa palabra y el mensaje que debemos transmitir. ¿De qué manera lo debemos de llevar? Como nuestra oración, que sea sensata, que sea sencilla, pero ante todo, que refleje la sinceridad de nuestro corazón para brindarle al Señor y brindarle también a quienes nos acogen en el amor del Señor. Amor, amén. Gracias, Claudita.
A ti, Celina, muchas gracias. Nancita. Muy buenos días. Y el Señor aquí veo que nos está recordando, me está recordando que Él me eligió para que sea sal de la tierra, la sal que hace, la sal da sabor, la sal resalta sin que se pierda la originalidad del sabor del ingrediente, ¿sí? Hablando de comida, que soy luz, que me ha elegido para hacer luz, que el Señor me ha dado el Espíritu Santo así como a todos, nos ha hecho lugar de ser su presencia, nos ha hecho templo del Espíritu Santo. Entonces, como sal y luz, tenemos que permitir que el Señor cumpla su propósito en nosotros, que sea esa misión que el Señor nos ha dado, la que llevemos, la que le dé sabor a cada instante de nuestra vida y la vida de los otros, que seamos nosotros brillando, pero iluminando, porque es que algunos quieren solo brillar, no, de nada sirve brillar con luz propia, no, eso no sirve de nada porque no ilumina a otros y pasa por encima de otros. Tenemos que brillar con la luz que el Señor nos dio e iluminar a otros por el camino. Y el Señor nos da ese Espíritu Santo para brillar y ser sal a través de los sacramentos, desde el día de nuestro bautismo, a través de la confirmación y en general de los sacramentos, de la oración, ese Espíritu Santo que quiere estar habitando en nosotros y que nosotros a veces opacamos, escondemos, arrinconamos. A veces hacemos, yo me imaginaba como el símil de una cuarto de chécheres y tenemos de todo y el Espíritu Santo como por ahí arrinconadito. Entonces, por eso en ocasiones permitimos que esa sal se vuelva sosa y que esa luz se opaque. Y no, nos lo recuerda el Señor a través del Salmo, a través de la primera lectura. Él nos quiere revelar cosas, pero también que las llevemos, que las demos como luz y como sal. Y nos lo recuerda el apóstol Bernabé, que esta es la frase que quiero resaltar de esta primera lectura especialmente, que con empeño, con empeño, con empeño vivamos y permanezcamos en el Señor con empeño. Entonces, cuando no lo hago con empeño, me lo digo a mí misma, cuando yo no lo hago con verdadero empeño, es cuando la sal se vuelve sosa y la lámpara la escondo debajo de la cama, debajo de la mesa, la oculto, cuando no lo hago con verdadero empeño. Sí, a nivel personal, pero aquí veo que hay un mensaje a nivel comunitario, porque en comunidad estaban orando y estaban en ayuno, en comunidad estaban viviendo ese momento cuando el Espíritu Santo les habló y les reveló cosas. Y en comunidad les dio una misión personalizada, ¿sí? Personalizada, no individual, personalizada para ir al mundo entero, para seguir siendo esa sal y esa luz, pero estaban ahí. Eran cristianos, todos, diferentes comunidades, diferentes, digamos, lugares, habían Efesos, hay comunidad, cristianos en Efeso, cristianos en Roma, cristianos en Corinto, qué sé yo, diferentes lugares, pero una sola unión, una sola común unión, que era Cristo, y ser esa sal y esa luz. Él me invita a seguir en comunidad, me invita a vivir en comunidad y estando en comunidad, obvio, con mi trabajo personal, con mi empeño personal, también en comunidad no permitir divisiones, también en comunidad ser uno en Cristo, también en comunidad crecer y que se irradie más esa luz y que esa sal sea verdaderamente que dé sabor a cada instante y a cada persona y a cada grupo, a que verdaderamente cumpla su propósito, cumpla su misión, siendo yo un muy buen instrumento con empeño, permitiendo que el Espíritu Santo obre como tenga que obrar, no de acuerdo a mis criterios como Él permita y quiera obrar en mí,
que quiere hacerlo grandemente, de una manera maravillosa, pero ya en ese sentido depende de mi disposición, de mi disponibilidad, depende de mi fidelidad, depende del lugar que yo le dé al Espíritu Santo, al Señor en mi vida. Siento que me está hablando de esa manera. Muchísimas gracias, Claudita. A ti, muchas gracias. Bueno, por aquí, Ruthcita. Sí, mi Claudita Bella, buenos días para todos, hermanitos. Dios les bendiga, un gran abrazo. Bueno, sí, es cierto, o sea, todo esto nos está hablando el Señor esta semana de las bienaventuranzas, bueno, de todo, y sabemos que las bienaventuranzas, el Señor nos está diciendo, los que tienen, los pobres de espíritu, los pobres, los que tienen un corazón lleno de amor. Bueno, todas estas bienaventuranzas nosotros las tomamos y las hacemos vida en nuestras vidas, y eso hace posible que nosotros podamos ser esa sal y esa luz que ilumina. Hoy nos habla de la sal, como lo están hablando aquí mis hermanos, y bueno, la sal se utiliza para preservar, para dar sabor. Aquí la luz, pues que nosotros seamos esa luz. Y no, yo pienso a veces que ni siquiera seamos una luz, porque prendemos una velita y bueno, la luz es tenue, pero hay luz, ¿no? Nosotros estamos llamados como el Señor, que el Señor es la luz, y si nosotros hemos recibido del Señor esa luz, pues que yo creo que aquí lo que nos invita el Señor es a hacer antorchas, que donde nosotros lleguemos, porque hay una palabra, no sé quién la dice, quién la escribió, de quién es, a quién pertenece, pero si yo soy un santo triste, es un triste santo. Y nosotros que vamos con la luz del Espíritu Santo, que vamos nosotros llenando esa lamparita con ese aceite que es el Espíritu Santo de Dios, que ilumina, que irradia. Yo pienso que esa es la diferencia entre un cristiano creyente que en realidad ha recibido esa luz del Espíritu Santo, y con lo que yo digo, que donde nosotros vayamos no seamos esa lucecita, sino que seamos esas antorchas. Que la gente vea esa diferencia entre que irradia esa alegría, porque es que nosotros cuando recibimos a Cristo, nos cambia totalmente la vida. De eso se trata, es vivir un Cristo resucitado, no un Cristo que, como muchas veces sucede, que pasa la pasión, la muerte del Señor, pero se queda ahí y vivimos en una tristeza. No vivimos a un Jesús resucitado, un Jesús que nos trae a nosotros la alegría de vivir, no importa las circunstancias, no importa lo que estemos pasando, y esa es la diferencia entre un cristiano de verdad iluminado por la luz del Espíritu Santo a un cristiano que camina como sin esperanzas, como sin gusto. Yo lo digo porque cuando uno sirve, no solamente en la disposición, porque yo me puedo disponer, como pasa en las iglesias, como pasa en nuestra iglesia, como pasa que puede la gente estar dispuesta. Yo voy y soy lector de palabra. Yo voy y sirvo en cualquier cosa que nos llamen al servicio. Pero si yo no voy con alegría y con amor, puedo tener la disposición. ¿Dónde está esa cara que de verdad irradie y que la gente vea, para que tenga ese gusto de ver, uy, ¿qué tendrá esa persona que yo quiero tener también? Yo creo que ahí es donde está la diferencia. La diferencia hacer sal a preservar, porque la sal preserva que la carne no se dañe, que la comida tenga sabor. Y esa luz tiene que irradiar, esa luz no solamente que de pronto sea tenue, sino que vuelvo y digo que nosotros seamos antorchas. Cada bautizado, cada persona, todos hemos sido llamados por el bautismo a ser, ya lo sabemos, profetas, eh, apóstoles, bueno, todo lo que hemos sido llamados por el bautismo. Pero en medio de todo esto, aquí lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros brillemos en el servicio, brillemos con amor. Es que eso lo da el amor, lo da la fuerza del Espíritu Santo, que Jesús es la luz,
Él vino para disipar las tinieblas y así mismo nosotros lo hagamos, con no solamente la disposición que tengamos, sino que que tengamos ese perrenque y esa alegría y que donde estemos parados, donde estemos sirviendo, nosotros hagamos la diferencia. Yo creo que eso es lo que el Señor me dice hoy, para poder prestar ese servicio. Aquí en la primera lectura, pues nos está diciendo de lo que hace la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Pues que nosotros escuchemos esa voz del Espíritu Santo, nosotros ya sabemos que hemos sido enviados, como le pasó a Bernabé, y hombres de fe, hombres creyentes, hombres también decididos a tomar y a vivir esa alegría del Señor. Entonces yo creo que la invitación hoy es no solamente en la iglesia, en la comunidad, en la familia, sino que donde nosotros nos plantemos, donde estemos, donde el Señor nos coloque, nosotros no solamente seamos esa luz que da sabor, sino que también brillemos como antorchas. Eso es lo que me dice la palabra hoy. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Amén. Muy bien, mi Ruth, muchas gracias. Bueno, ¿quién más? No, entonces no veo manitos. Bueno, hagamos un discernimiento de la palabra. Me colocas, por favor, la primera. Bueno, ahí la vemos. Vamos a hacer un compendio de todo lo que nos habla hoy el Señor. Vamos a hacer aquí como un revoltico de todo. Vemos en este Hechos de los Apóstoles, vemos, o sea, mirémonos un poquito hacia atrás, desde que el Señor se fue después de la resurrección, que Él les envió el Espíritu Santo, ¿cierto? Este Espíritu Santo es el que nos da la fuerza y el que les dio la fuerza a ellos para poder salir a hablar del Señor, a mostrar a un Dios vivo, a mostrar que Él no se quedó allá en la tumba, sino que Él resucitó, y la prueba está de que se llenaron de ese Espíritu Santo, y eso fue lo que les dio el valor de poder salir, de poder llevar la palabra del Señor. Es tanto que ellos se metían en las sinagogas de los judíos a predicar. ¿Y qué era lo que ellos predicaban? Ellos predicaban un Dios vivo, ellos predicaban al Señor Jesús como el Señor, no como el Mesías, que era como lo veían los judíos. Los judíos lo tenían, era como ese Mesías que había llegado y había hecho lo que tenía que hacer y ya. No, los apóstoles, en este caso, hablemos de Bernabé y de Saulo, ellos mostraban ese Dios vivo y hacían entender que nosotros tenemos es que doblar rodilla y doblar nuestra cerviz al servicio y a la orden de Papito Dios, que es a lo que Él nos llama. Vemos en Antioquía era un punto muy importante porque era la unión, era como el enlace entre el oriente y el occidente. Entonces, ellos poco a poco se fueron viniendo y se fueron rodeando, pues toda esta parte de lo que nos constituía, se fueron saliendo de Jerusalén y ya fueron. Por eso ahí es donde nace la Iglesia Católica como tal, porque si vemos en Antioquía fueron donde fueron llamados o fuimos llamados cristianos. Había un pueblo que les gustaba ponerles como sobrenombres, como apodos, como a las personas. Entonces ellos veían que como hablaban tanto de Cristo, pues los pusieron los cristianos y quedamos cristianos. Entonces, la palabra cristiano, y al salir por el mundo, al empezar a salirse de Jerusalén, nos volvemos universales. Por eso somos católicos, porque somos universales, porque vamos a todo el mundo y esa es nuestra misión, ir a todo el mundo, ir a todas las iglesias, ir a todas partes y llevar la palabra del Señor, una palabra de un Dios vivo, una palabra de que hay un Dios que verdaderamente obra en nosotros, pero guiados por el Espíritu Santo, como decía Gonzalo al principio, es estar en la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos mueve, es el que nos da el motor, es el que nos da la sal. El Espíritu Santo es la sal en cada uno de nosotros, ¿sí? Nuestro Señor es la luz, es lo que nosotros llevamos, es lo que nosotros mostramos, es esa luz. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con alegría, unos cristianos de verdad, como se veía en Bernabé. Bernabé era una persona llena del Espíritu Santo, era una persona llena de fe. Por eso la gente lo seguía, la gente
tenía como algo que los hacía que se convirtieran, y era ese amor, era esa exhortación, porque Bernabé en su predicación lo que más hacía era exhortar, llamarle la atención. Entonces, ¿por qué se une con Saulo? Porque el Espíritu Santo es el que, o sea, es la obra de Papito Dios. Por eso en la oración decíamos que le pidamos al Señor que nos muestre cuál es nuestra misión, para qué fuimos llamados y para qué estamos en este mundo, porque todos venimos con un propósito, pero muchas veces no lo hemos logrado entender. Entonces es eso, es pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cuál es el propósito, como lo hizo acá con Bernabé y con Saulo. Ellos estaban muy distantes. Bernabé llevaba 3 años que no sabía nada de Saulo, y el Espíritu Santo lo mueve a buscarlo, porque Bernabé, si nosotros recordamos, Bernabé fue una de las personas que ayudó a Saulo, porque cuando Pablo era Saulo y se convirtió, pues quién iba a creer después de que él era lo que era, ¿no? Entonces, pues nadie iba a creer en Saulo, en lo que estaba predicando. Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo, y sobre todo Bernabé oraba mucho y pedía mucho por la conversión, y pedía mucho, hacía mucha intercesión. Entonces él intercedía mucho por Pablo, para que la gente, el Señor fuera moviendo los corazones y pudiera permitir que Pablo empezara a hacer lo que el Señor quería en cada una de las personas a que él iba llevando el Evangelio. Entonces, movido por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos mueve a hacer las cosas. Por eso, a mí esta palabra me ha dejado muy inquieta hoy, porque eso es lo que nos está faltando, de verdad, es estar más y pedir más Espíritu Santo, porque yo siento que todos estamos como en un letargo, nos quedamos como ahí, como, como llenos de pereza, como llenos de, ay, como que ya no hagamos, como que no volvamos, como que dejemos acabar. ¿Dónde está el Espíritu Santo? O sea, empecemos a pedir Espíritu Santo, que es lo que el Señor nos está mostrando en este libro de Hechos de los Apóstoles. Por eso, si nosotros vemos en Saulo y en Bernabé, después de que ellos se encontraron, pero no fue pues como un caso fortuito, fue algo que ellos lo hicieron porque el ayuno es muy importante. O sea, en otras oportunidades nos han explicado que el ayuno es para doblegar nuestro ser, nuestra carne, porque nuestra carne es la que no nos deja salir, nuestra carne es la que no nos deja actuar, porque le damos más importancia como a eso, ¿cierto? Como que, ay, como que pereza, como que no vayamos hoy al grupo. Ay, no, qué pereza, no vayamos hoy a la Eucaristía. Ay, el padre no nos gusta, el padre habla muy cortico, el padre no habla como lo que yo quería escuchar, el padre como, y le estamos poniendo como problema y como inconveniente a todo. No salimos, no somos esa sal. O sea, es eso, esa sal y esa luz es como, es de verdad, es, mm, es una perfecta armonía, la sal y la luz. Esa sal es la alegría, lo que nosotros tenemos que mostrar. Nosotros somos seres hechos con alegría. Yo creo que mi Dios no nos hizo, ay, yo voy a hacer esta muchachita a ver si de pronto, y la mando allá al mundo a ver si de pronto hace algo. No, yo creo que mi Dios nos pensó y mi Dios nos creó y mi Dios nos hizo con mucha alegría. La prueba está que nosotras las mamás, cuando vamos a tener un hijo, nos da mucha alegría y estamos felices, y cuando sabemos que estamos en embarazo, pues qué felicidad, y sentir cada mes y ver los cambios y ver lo que vamos sintiendo, y cuando se mueve y cuando patea y que nos entierra el codo y que nos dolió, pero nos da mucha alegría. En ese momento del nacimiento hay mucho, mucho dolor, pero cuando ese bebé nace, pues la alegría es inmensa para todos, para el papá, para toda la familia, para los amigos, para todo el mundo. La prueba está que van y nos visitan, quieren conocer el bebé, bueno, así sea para criticarlo, pero ponen muy contentos, ¿verdad? Están muy alegres. Entonces, ¿por qué ahora que tenemos el Espíritu Santo, que conocemos de Dios, los que conocemos, por qué no tenemos esa alegría? ¿Por qué no somos esa sal? Si eso es a lo que nos está invitando el Señor, a que seamos esa luz, a que seamos, que nos unamos entre la sal y la luz, es lo que vamos a dar la alegría y el mostrar y el llevar a un Cristo vivo. No tenemos un Cristo muerto. Para nosotros, después como que de la pandemia se nos quedó allá, muerto, como decía Ruth, como decía, sí, ya pasó todo lo que se hizo en Semana Santa, y ahí volvimos y quedamos como quietos, como estáticos. Entonces, ¿qué es lo que somos? ¿Dónde está esa sal? ¿Dónde es que nosotros de verdad estamos dando ese llamado y estamos llevando eso? Entonces,
miremos lo lindo de esto de Bernabé y de Saulo, que después de que se encontraron, ellos se fueron a esa misión y se encontraron porque la comunidad oraba y ayunaba cuando había una necesidad muy grande y cuando ellos necesitaban. Ellos escuchaban al Espíritu Santo. La prueba está que ahí dice que cuando ayunaron el Espíritu Santo les dijo que le apartaran a Saulo y a Bernabé. Entonces no fue cosa de ellos. Yo he visto en esta palabra también, es que nosotros a veces somos los que actuamos, o sea, nosotros siempre digo, ay, es que yo voy a hacer tal cosa. No, si el Señor lo quiere, pero es de verdad, si Dios quiere, pero porque yo ya me he puesto en las manos de Él y le he dicho, Señor, obra tú, hazlo tú. ¿Por qué nos da miedo ir a misionar? Porque es que creemos que somos nosotros los que vamos a hablar. ¿Por qué nos da miedo hablarle a alguna persona? Porque es que es desde nuestro parecer y no es así. Es desde el querer de Dios. O sea, la sal y la luz es desde el ser y el hacer. Allá es donde tenemos que llegar, que seamos ese ser, pero puesto en las manos de Jesús, puesto en las manos de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que actuar, es no dejar que es mi querer. Es que soy yo, es que yo no puedo, es que yo si hablo, no puedo. No, es que no somos nosotros, es el Espíritu Santo, si nosotros de verdad estamos puestos en las manos del Espíritu Santo. Él es el que va a obrar, Él es el que va a hablar, Él es el que está ahí respaldándonos. Nosotros sabemos que la gracia de Papito Dios es la que nos protege, es la que nos guía, es la que nos lleva, pero el Espíritu Santo es el motor, el Espíritu Santo es el que nos mueve a hacer las cosas. Entonces, pues esa es mi invitación y eso es lo que nos invita el Señor a que de verdad no seamos una salsosa, no seamos sin sabor, que es que uno se da cuenta a veces cuando llega a la Eucaristía, nosotros tenemos una comunidad que se llama la EFE, que es la Escuela de las Familias Evangelizadas, y hacíamos una labor, me parecía muy linda, que era pararnos en la puerta de la iglesia a darle la bienvenida a la gente. Y hay que ver con la cara que llegamos a la iglesia, a la Eucaristía. La Eucaristía es la fiesta, la Eucaristía es el encuentro. Y llegamos con una cara de aburridos, de preocupación, como que se me quedó la olla del arroz prendida, como que yo no le apagué al almuerzo, como que ¿qué hago hoy de almuerzo? Vamos como en otro mundo, menos a lo que vamos. No vamos a la fiesta, no vamos a lo que nos están invitando. Y entonces era muy lindo pararnos y saludarlos. Y al decirle buenos días, ¿cómo está? Y sonreírle, hombre, cambiaba la cara, porque uy, me están saludando. Ay, no, qué maravilla, ¿no? Entonces, ante un saludo, uno siempre responde. Por más malacaroso que uno vaya, pues al menos dice buenos días, así sea como de mala gana, pero al menos abre la boca y contesta, ¿no? Entonces, es eso, es mostrarnos con esa alegría, no cuando hablemos del Señor. Pues yo creo que si usted va a Eucaristía, yo creo que si usted hace el rosario, pues de pronto se alivia, de pronto se mejora. No, esa no es nuestra actitud. Nosotros tenemos que ser esos cristianos verdaderos. Copiemos esos ejemplos que nos dan los discípulos, los apóstoles, los seguidores de Cristo. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues entonces, pongamos en una balanza quiénes somos, qué clase de cristianos somos. Bueno, ya le cedo la palabra a Norman para que nos acabe de complementar. Norman. Gracias, Claudita. Muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Eh, sí, hay como que dos, en resumen, hay como dos actitudes en la vida de fe, en la vida cristiana. No podemos generalizar, no podemos decir todos son así, todos están así, todos están mal, toda la iglesia. No, lo que pasa es que, como decimos nosotros, generalmente el mal hace más bulla que el bien. Entonces, sí, claro, son muchos los que de pronto en X parroquia o qué sé yo, o comunidad o lugar, son muchos los que están eh, con esa actitud sosa, esa actitud pesada. Y son muy poquitos los que queremos, los que tratamos, los que luchamos por estar con esa actitud positiva, esa actitud enérgica, esa actitud alegre, en fin. Pero bueno.
ahí vamos haciéndole, ahí vamos trabajando. ¿De qué me habla la palabra de Dios? Me habla a mí de crecimiento. Y yo creo que precisamente ahí está el gran detalle, que, ha sido muy difícil tratar de meter en la cabeza de nuestra Iglesia Católica, de los miembros de nuestra Iglesia Católica, porque es que a veces cuando la gente nos escucha hablar de la Iglesia, pensará que estamos hablando de los sacerdotes o qué sé yo. No, estamos hablando del pueblo en general, del pueblo en general. Ha sido muy difícil meter en la cabecita y en el corazón de la gente en nuestra iglesia la palabra crecimiento. Eh, a nivel espiritual, eso es como cuando uno en la vida natural, en la vida familiar, en la vida económica, en la vida social, es como cuando uno se queda como ahí estancado, ¿sí? Entonces nos quedamos ganando el mínimo, no avanzamos, no superamos, no crecemos, no aumentamos nuestros ingresos y tarde que temprano eso se comienza a notar. ¿A qué me refiero? A que el mínimo o lo que comprábamos con el mínimo de hace 2 años, no lo vamos a comprar hoy, ya no nos alcanza igual. En la vida espiritual pasa algo muy parecido. La gente no está pensando en crecer, la gente no está pensando en, en, en dar fruto, la gente no está pensando en avanzar en su vida espiritual, sino como que, pues hombre, yo ya me bauticé, ya comulgo los domingos, de pronto hago el rosario de vez en cuando, soy católico, soy cristiano, soy creyente y pues sí, soy bueno, trato de no hacerle el mal a nadie, no me meto en la vida de los demás, vivo y dejo vivir. Entonces, la gente con eso cree que con eso ya se va a salvar. Claro, la gran mayoría de nuestra Iglesia Católica no sabe lo que dice Apocalipsis capítulo 3 verso 14 en adelante. Yo sé todo lo que haces, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, de pronto a lo que ustedes hacían referencia, nos hemos quedado en una tibieza. Y pues yo tengo entendido, mi mamá creo que nos decía que el agua tibia, ¿para qué sirve? Para hacer vomitar a la gente. Cuando una persona se ha tomado algo, se ha intoxicado con algo que le cayó mal al estómago y está en peligro su vida, se le da creo que agua tibia para que vomite. Tengo entendido. Entonces, y no nos damos cuenta que a Dios no le gustan los tibios, no le agradan los tibios. A Dios no. O sea, miren, nosotros podemos pretender cañar al mundo entero. Nosotros podemos pretender engañar al mundo entero, pero de algo que sí podemos estar convencidos es que a Dios no lo engañamos, a Dios no le mentimos. Nosotros podemos pretender decirle al mundo, no, uy, sí, yo sí soy muy fervoroso, uf, pero Dios es que el que pone la medida es Él, no somos nosotros. En cambio, nosotros hemos querido poner la medida. ¿La medida de qué? La medida de mi conciencia. A veces mi conciencia no me acusa. Yo creo que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Y eso ayudaditos en gran medida por una narrativa, discúlpenme ustedes de lo que voy a decir, una narrativa de mediocridad. Entonces le dicen a la gente, ¿qué mejor con que vaya a misa? ¿Para qué más? Así está bien. Entonces dicen por ahí, ni el enfermo quiere ni hay que darle. La iglesia, el pueblo de Dios en general, en gran medida, no todos, en gran medida, no quieren avanzar. Y hay otros que les aplauden esa actitud de pereza, esa actitud mediocre, esa actitud lánguida, esa actitud laxa,
Difícil, así es muy difícil, pero no nos cansamos, no bajamos la guardia. Entonces la palabra de Dios, primero, hoy en el Evangelio nos está diciendo, sean testigos, den testimonio. No sean simples carbones humeantes, no, sean leños encendidos. Eso es lo que nos está diciendo. Quemen al resto de los demás, enciéndanlos. O sea, nosotros no podemos, eh, vamos a ponerlo en términos comerciales. Vamos a ponerlo en términos comerciales. Supongamos que se acaba el agua y el único que tiene agua es usted. Pregunta, ¿usted se queda criticando a los demás porque se quedaron sin agua? ¿Juzgando a los demás porque se quedaron sin agua y se están muriendo de sed? No, usted lo que hace es abrir un emprendimiento, compra botellas plásticas y comienza a empacar agua y venderla, porque usted parte de la necesidad del otro. Entonces, aquello que vemos malo en nuestra iglesia o aquello que vemos malo en la cristiandad, convirtámoslo en una oportunidad de trabajo, en el buen sentido de la palabra. Vendámosle el producto que nosotros tenemos. ¿Y cuál es ese producto? La luz y la sal, la fuerza, la gracia, el poder que nos ha regalado el Espíritu Santo, Dios. Tenemos algo que los demás no tienen. Y nosotros de pronto decimos, pero es que la gente no tiene esto y no tiene aquello. Pues vendámoselo, démoselo, regalémoselo, compartámoselo. Entonces lo primero es crecer. Y luego en la primera lectura creo que nos da varias herramientas para poder crecer. En la primera lectura nos está diciendo cómo podemos ayudar a crecer, cómo podemos hacer crecer. Entonces, en aquellos días un gran número creyó y se convirtió al Señor. No hay duda que la primera característica o condición importantísima para poder crecer es la comunidad. Tengamos eso muy en cuenta, porque dice que un gran número, aquí aparece sí, de pronto como números, como si fueran cosas, pero está hablando de personas y de personas que unas más, otras menos, unas más pronto, otras más demoraditos, qué sé yo, pero creyeron. Partamos de que la gente ya tiene en su corazón un pábilo encendido, una llamita. Recuerdo que el Evangelio dice por ahí en alguna parte que, o la lectura, no, el Antiguo Testamento, hablando de Jesús, dice que cuando Él venga no apagará la llama humeante, el pábilo humeante. Él no nos apaga, Él sabe que estamos humeando, sabe que no estamos encendidos, sabe que pues no la estamos dando toda, pero Él no nos apaga, Él nos enciende. Lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con ustedes y lo quiere hacer con todo el mundo. Entonces, para mí, la primera característica de poder, no solamente aguantar, no subsistir, no sobrevivir, no, 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 no. Estamos hablando de crecer, crecer. Y para crecer, lo primero es estar en comunidad. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé y a Antioquía. ¿A qué? A dar testimonio, a dar testimonio. Entonces, importantísimo que eso que nos habla el Evangelio lo repliquemos también. Sí, en nuestra vida cotidiana. Si otros me dieron testimonio, yo también tengo que dar testimonio. Si otros me iluminaron, yo también tengo que iluminar. Si otros me alumbraron, yo también tengo que alumbrar. Si otros me ayudaron, yo también tengo que ayudar. Entonces, aquí aparece una palabra que sería replicar. Replicar. Mire, cuando hay un terremoto fuertísimo, luego del terremoto vienen las réplicas. Entonces, después de que el Señor me ha tocado a mí, pues tienen que venir la réplica, como yo toco también la vida de los demás. Se alegró mucho, dice, bueno, y al ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortaba a todos a seguir unidos. Tercer clave,
Primera, estar en comunidad. Segunda, el replicar. No se queden con las enseñanzas guardadas. No se queden con la bendición guardada. No se queden con la unción guardada. Tercero, procuren mantenerse unidos. Todos seguían unidos al Señor con todo su empeño. No estar por estar, sino eh, con fuerza, con ganas, con entusiasmo, porque era un hombre bueno. Sí, yo sé que la mayoría de las personas que asisten a nuestras parroquias, a nuestras iglesias y a nuestras comunidades son gente buena, pero Dios no quiere que seamos solamente buenos. Dios quiere que vayamos más allá, que seamos llenos del Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo, lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Hombre, siempre buscar más, siempre querer más, en el buen sentido de la palabra, una buena ambición, una codicia buena. Dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 12, verso 31, ambicionen los mejores dones. O sea, no está diciendo sean mediocres o sean perezosos o quédense ahí o sean tibios. No, está diciendo ambicionen. Miren ustedes que eh, generalmente nosotros vemos, por ejemplo, la ambición como algo malo. Es una persona ambiciosa, es una persona codiciosa. No, en el buen sentido de la palabra hay que ambicionar lo mejor, pensando en el bien de los demás y en el bien de la iglesia. Durante un año estuvieron juntos en aquella iglesia. A mí eso me suena a perseverancia. Cuarto elemento, perseverar, perseverar, perseverar. No bajar la guardia, no dejar de orar, no dejar de leer la palabra de Dios, no dejar de reunirnos, no dejar los sacramentos, decían ustedes, no dejar de servir, no dejar de ayudar, perseverar. La constancia vence lo que la dicha no alcanza. La semana pasada en algunos grupos de la comunidad estuvimos tocando el tema de las promesas a la perseverancia. Y encontramos muchas promesas a la perseverancia. Nosotros hablamos de las promesas de sanación, de las promesas de prosperidad, de las promesas de liberación, pero no hablamos de las promesas al que persevera. En la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros. Ahí otra vez metería la palabra crecimiento, crecer. ¿Por qué? O bueno, también carismas, ¿no? Profetas, la profecía es un carisma, el ser maestro. Entonces, como quien dice, avancen en esos dones que el Señor les ha dado, crezcan en esos dones que el Señor les ha dado. Si uno de ustedes oró y el Señor le dio la gracia por un enfermo y le dio la gracia de que ese enfermo se sanara, pues hombre, busque la oportunidad de seguir orando por más enfermos. Si alguno de ustedes el Señor le dio la gracia de que oró por un oprimido y el Señor lo liberó, pues ore por más gente oprimida. Y así sucesivamente, busque más, 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 más. Darle mayor crecimiento a su don, a su carisma, a su ministerio. Cada uno mire, cada uno revise qué es lo que el Señor le ha dado y póngalo a trabajar. Pero estar esperando a que le lleguen a la puerta de la casa. Estar esperando a que, pues sí, yo sé que uno como misionero no se hace invitar. No, uno como misionero no se hace invitar. Uno como misionero está siempre dispuesto a servir. Pero entonces hay que agudizar el oído y el ojo y estar pendiente, saber en dónde hay esa ausencia, esa falta, esa necesidad, para yo que tengo esa gracia podérsela ir a dar. Entonces durante un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez fueron llamados cristianos, seguidores de Cristo. Antes eran llamados los del nuevo camino, los del nuevo camino. Pero pues eso no significaba gran cosa, los del nuevo camino. En nuestra iglesia católica, el catecumenado se llaman los del camino. Ellos no sé exactamente por qué, los del camino. Y claro, el camino es Cristo.
pero creo yo que aquí la iglesia adquiere una connotación más clara y más profunda. Ya no son los seguidores del camino, ahora son cristianos, seguidores de Cristo. Ujú. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio, es decir, en Emanaén, hermano de Leche, el tetrarca Herodes y Saulo. Había servidores, había una organización, había una jerarquía. Entonces yo creo que también para que nuestros grupos, comunidades y nuestra iglesia crezca, tiene que haber una jerarquía. Y para que podamos dar frutos, debe haber una jerarquía. Y para que podamos dar testimonio, debe haber una jerarquía. Yo no tengo ningún problema con eso. A mí me parece que Dios siempre ha querido una iglesia ordenada. Pero una jerarquía no implica el ejercicio del poder, a no ser que sea el ejercicio del poder servir y del poder amar y del poder ayudar. Ese poder sí, pero el poder de gobierno, el poder de mando, el poder de autoridad, el poder del que manda aquí soy yo, ese poder ya está mandado a recoger hace muchísimo tiempo. Es el poder del amor. ¿Cómo una persona demuestra el poder que tiene? Sane enfermos, libere oprimidos, ame, perdone, ayude. Ese es el poder. Como una persona que tenga plata. ¿De qué le sirve tener plata si con su plata no hace nada? No, la idea es que si tiene plata con eso ayude a muchos. Pero apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Aquí hay otra palabra que me parece importantísima y es la multiplicación. Debemos de aprender a multiplicar. No sé cuántas palabras dije en cuanto a crecimiento, ¿sí? Pero me parece interesante la palabra multiplicarse. Ya no solamente replicarse, sino multiplicarse. Entonces, a usted el Señor le dio el don de la enseñanza. Enséñele a otros a enseñar. A usted el Señor le dio el don de la animación. Enseñe a otros a animar. A usted el Señor le dio el don de la alabanza. Enséñele a otros a alabar. A usted el Señor le dio el don de sanar. Ayude y enseñe a otros a sanar. Y así sucesivamente. Multiplíquense, multiplíquense. Y así van a crecer. Multiplíquense. Y así van a ser luz, van a ser testimonio, van a ser sal. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron. Y eso me parece bonito porque creo que para poder crecer también tenemos que aprender a desprendernos. ¿Y qué es desprendernos? Hombre, vaya usted, hágale usted. No siempre yo tengo que estar con usted, vaya, hágalo. Hágalo, no dependa de mí. No dependa de mí. Ahí me parece bonito el tema del gobierno porque cuando uno es verdadero, un gobierno de verdad funciona, hace que todos crezcan, no es solamente para su crecimiento personal o individual. Entonces, bueno, me parece muy bonito todo lo que el Señor nos ha hablado y me parece que es muy valioso todas las palabras que el Señor nos regala a través de esa primera lectura, porque pienso que como que el Evangelio es la introducción y la primera lectura es la profundización de la enseñanza de hoy. Creo que es una invitación a crecer y a crecer por medio de todas las herramientas. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, Norman. Bueno, démosle gracias a Papito Dios por todo lo que nos ha hablado, por todo lo que nos ha enseñado en este momento, en esta horita que hemos estado acá reunidos. Señor, gracias por tu amor, gracias, Señor, por lo que hablas a cada uno de nosotros. Papito Dios, danos la gracia de que podamos hacerlo obra, Señor, que no se quede ahí, nos levantemos y aquí quede el mensaje. Papito Dios, permítenos llevarlo. Danos esa fuerza, regálanos ese Santo Espíritu para poder seguirte mostrando, que seamos ese testimonio de tu amor. Bendito, alabado y glorificado sea nuestro Dios. Amén. Señor, gracias. Despidámonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces queremos invitarlos. Todos los días nos reunimos por este mismo link, nos reunimos a las 3 de la tarde a hacer el Santo Rosario. Cada día tenemos una intención diferente. También los queremos invitar a los diferentes grupos de oración que tenemos.
Como sabemos, los lunes estamos en Fusagasugá, los martes en Eduardo Santos, los miércoles nos reunimos en San Cristóbal Sur, los jueves en Castilla, los viernes en Arborizadora Alta y en Bosa, y los sábados en el norte. Entonces, aquí estamos así distribuidos por muchos sitios de Bogotá para podernos unir. Lo mismo pues todos los días en la liturgia de las 8 de la mañana. También podemos apoyarnos con esta liturgia para un mayor crecimiento. También los queremos invitar a que nos colaboren. Nosotros somos una comunidad católica misionera. Nuestro principal objetivo es misionar, es llevar la palabra de Dios a donde a veces nos llaman, a donde nos requieren, y donde no, pues también estamos dispuestos a salir. Entonces, pues necesitamos a veces de unos recursos económicos para poder cubrir pues los gastos del transporte, cuando llevamos el carro, pues la gasolina, de peajes, de muchas cosas que se necesitan. Entonces, si el Señor le coloca en su corazón regalarnos una ofrenda, lo pueden hacer a través de Nequi al 301 al 551-2161. Esta cuenta está a nombre de Milena Bermúdez, que es la persona que recauda estos dineros para poder también después dárnoslo para poder salir a esa misión. Entonces, pues bendito sea Dios que nos ayuda, y gracias a todos ustedes porque es una manera también de poder llevar el evangelio, de poder hacer misión como es nuestro mayor objetivo. Bueno, muchísimas gracias. El Señor los bendiga, el Señor los guarde, y esperamos mañana volvernos a encontrar a las 8 de la mañana. No se les olvide, pues, que aquí estamos todos los días. El Señor los bendiga. Démosle gracias a Papito Dios y concluyamos con gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, deseándoles un feliz día, un feliz empezar de semana, que sea muy lleno de Dios y que estemos y sigamos todos unidos. Muchas gracias.